Hola, es un gusto estar con ustedes, el equipo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, abordando temas que en lo personal me encantan y que considero que son clave a la hora de ganar o perder un litigio. Por eso hemos querido denominar esta sesión, esta corta charla, como pruebas, tecnologías de la información y de las comunicaciones o TIC y los litigios cuando es parte el Estado. Para abordar esta charla vamos a tocar 3 capítulos importantes. El primero es el del íter probatorio, que es básicamente el camino que como abogados e incluso los jueces tienen que recorrer a la hora de encontrar acreditados ciertos hechos. El segundo capítulo se centrará en algunas referencias a novedades importantes en materia probatoria y de tecnología que introdujo la Ley 2080 de 2021, que ya sabemos modificó nuestro CEPACA, nuestro Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Y concluiremos con un tercer capítulo donde hablaremos justamente de algunos medios probatorios, algunas novedades en materia de pruebas dentro de esto que hemos decidido llamar pruebas TIC y proceso estatal. Sin lugar a duda, tengo que hacer una referencia puntual a uno de los mandatos del abogado, uno de los mandamientos que Eduardo J. Couture dejó en su decálogo de los abogados. Él decía que debemos estudiar permanentemente y decía, el derecho está en constante transformación. Y si nosotros no seguimos sus pasos, seremos cada día un poquito menos abogados. Y la invitación de hoy es esa, reconocer los cambios de la sociedad, reconocer no solo los cambios normativos, sino que como abogados, como defensores, como litigantes, debemos reconocer justamente esos cambios que ha traído la virtualidad y que hoy por hoy las tecnologías nos presentan en el día a día. Y el tema tecnológico no es una novedad con nuestra famosa Ley 2080, ni siquiera con el Decreto 806 del año 2020. ¿Por qué? Porque desde la misma Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que es la Ley 270 de 1996, nosotros dijimos, mire, como Estado colombiano vamos a poner las tecnologías de la información y de las comunicaciones al servicio de la justicia. Hubo importantes reformas legislativas que ya conocemos, como en el año 2011 la Ley 1437, que es la que conocemos como el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo, y de lo Contencioso Administrativo, que durante los próximos minutos simplemente diremos CEPACA. Nuestro Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, que es la Ley 1563 de 2012, y por supuesto el Código General del Proceso, al que también haremos referencia a lo largo de estos minutos con ustedes. Entonces, estos esfuerzos legislativos desafortunadamente no fueron suficientes y solo cuando sobreviene la pandemia y nos encontramos en un escenario de un país sin justicia es que logramos puntualmente materializar lo que hoy por hoy podemos decir justicia digital. Y esta justicia digital cobra importancia, por eso en estos próximos capítulos pues haremos referencia justamente a el íter probatorio, vamos a hacer referencias a los temas que ya notamos. Pero lo que es importante destacar antes de entrar en el fondo del asunto es que aunque se logra en el momento de pandemia, la justicia digital es algo que se ha venido persiguiendo desde la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Es esencial hablar del íter probatorio porque si no conocemos detalladamente el camino a recorrer con nuestros medios probatorios, no vamos a llegar a esa prueba plena que permita probar, bien sea las afirmaciones en las que se fundan nuestras pretensiones o en las que se fundan nuestras excepciones, dependiendo si nos encontramos como parte demandante o parte demandada. Entonces, el íter probatorio no es nada distinto a ese camino que debemos tener en cuenta. Está compuesto por 4 pasos.
El primer paso es el de solicitud y aporte de los medios de prueba. El segundo es el del decreto de los medios de prueba. El tercero es el de la práctica de esos medios probatorios que ya hemos solicitado o aportado y que se han decretado por el juez, para llegar a un cuarto paso o un cuarto escenario que se llama valoración de los medios de prueba. Y esa valoración de los medios de prueba va a ser realizada por el juez. Paréntesis. Aun cuando algunos consideran que las partes o sus apoderados hacemos también una valoración de los medios de prueba, pero ya hablaremos de eso. Entonces, estos 4 pasos de solicitud y aporte, decreto, práctica y valoración, lo que nos van a marcar a nosotros es la estrategia que debemos adelantar. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos predominantemente en un sistema en el cual tenemos que aportar los medios de prueba. Si bien es cierto que tenemos regulación distinta en materia de dictamen pericial cuando hablamos de Código General del Proceso y de CEPACA, pues lo que sí es cierto es que la razón de ser de ambos estatutos procesales es que nosotros lleguemos con los medios de prueba al proceso, que los aportemos en las oportunidades que son. Entonces, ¿qué vamos a notar sobre la solicitud y el aporte de los medios de prueba? Primero, que las oportunidades para solicitar o aportar medios de prueba son oportunidades con unos términos preclusivos, es decir, no lo podemos hacer en cualquier momento del proceso, tenemos que hacerlo en la demanda, en la contestación o en el término de traslado y las excepciones de fondo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de demanda y de contestación estamos haciendo referencia no solo a la demanda inicial, sino también a las demandas reformadas o a las demandas de reconvención. De forma genérica llamémoslo demanda, contestación y término de traslado de las excepciones de fondo. Es decir, solo en esas oportunidades yo puedo solicitarle al juez o puedo solicitarle al tribunal arbitral que tenga en cuenta ciertos documentos, que tenga en cuenta o decrete más adelante unas declaraciones testimoniales, un dictamen pericial, una prueba por informe, entre otros. Entonces, esas oportunidades probatorias son las que tenemos que hacer, a las cuales tenemos que hacer referencia cuando estamos trazando nuestra estrategia probatoria. Ahora bien, surge la pregunta, bueno, ¿qué pasa en aquellas circunstancias en las cuales ya se agotaron esas oportunidades y sobreviene un medio de prueba? No porque hayamos sido negligentes, no porque hayamos tal vez escondido algún medio de prueba, sino que sobreviene, pensemos en una sentencia o un laudo que resulta esencial para la decisión que se va a adoptar en ese proceso. Considero que ni siquiera esa circunstancia puede romper los momentos procesales previstos para solicitar o aportar los medios de prueba, pero lo que sí podemos y debemos hacer justamente es ponerle en conocimiento esa circunstancia al juez o al tribunal arbitral y decirle, mire, sobrevino un hecho, sobrevino un medio de prueba, haga uso de sus poderes oficiosos. Que esos poderes oficiosos, desde ya debemos anotarlo, no son meramente facultades y demás, sino que son deberes. Es deber del juez, pues, ejercer esos poderes oficiosos que tiene. Entonces, esa sería la oportunidad a través de la cual nosotros diríamos, mire, si sobreviene un medio de prueba, tenemos que garantizar derechos de defensa debido proceso, se le pone en conocimiento al fallador, sea juez, sea tribunal arbitral, y el tema deberá quedar resuelto por él. Segundo momento entonces en nuestro íter procesal, probatorio. Este momento es el del decreto de los medios de prueba. El decreto de los medios de prueba, miren que está a cargo no de las partes, sino del juez. Y ahí el juez debe hacer o cumplir mejor con una revisión exhaustiva, detallada, de los medios de prueba que nosotros ya en un primer momento solicitamos o aportamos. Y debe hacer un checklist, una revisión de 4 requisitos. Y los 4 deben estar, no puede saltarse ninguno de ellos. Y deben ser en este orden justamente. El primero, la licitud. El medio de prueba que se decrete debe ser lícito, es decir, que no vulnere ningún derecho fundamental, ninguna garantía. Entonces claramente acá hacemos referencia, por ejemplo, a aquellos medios de prueba documentales como una grabación, una fotografía que pueda eventualmente vulnerar derechos de intimidad, entre otros derechos fundamentales.
Entonces, si no cumple el requisito de la licitud, este juez o este tribunal arbitral no podrá decretar ese medio de prueba. Entonces, si nosotros aportamos, por ejemplo, la copia de un contrato, un dictamen pericial, una prueba por informe, acreditando unos perjuicios en cierto proceso, pues nosotros podemos decir que hemos cumplido el primer requisito de licitud. ¿Cuál es el segundo? El segundo es pertinencia. Y no lo confundamos con conducencia ni ningún otro. El segundo requisito de la pertinencia es justamente aquel que se refiere a comparar si esto que yo pretendo probar tiene conexión con el proceso. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de un proceso de reparación directa por la muerte de un soldado en un combate, pues nosotros debemos pensar si los medios de prueba, las declaraciones testimoniales, los documentos, entre otros, cumplen realmente esa función de acreditar esos hechos, la falla del Estado o incluso la no falla del Estado, porque claramente estamos ya en una posición distinta. Entonces, ¿qué hechos serían pertinentes? Pues demostrar ese sujeto no era soldado. Ese sujeto, de hecho, no se da por la muerte en un combate y demás, sino se trató de un suicidio. Otras circunstancias que realmente tienen toda la pertinencia con el tema del proceso. Tercer requisito, la conducencia. ¿Cuál es la diferencia entre la conducencia y la pertinencia? Toda. La pertinencia se refiere al tema del proceso, al debate que se está dando. En cambio, la conducencia está trazada por la ley. La conducencia, a mí me encanta la definición que tiene el maestro Jairo Parraquijano sobre el tema cuando dice, miren, la conducencia es identificar la idoneidad legal de un medio de prueba para acreditar un hecho. Es decir, tengo que hacer una comparación entre lo que me dice la ley y entre el medio de prueba que yo pretendo aprobar, que yo pretendo aportar, que yo pretendo solicitar. Por ejemplo, si estamos hablando de una compraventa, de un contrato de compraventa de un bien inmueble, pues ahí claramente nosotros sabemos que las declaraciones testimoniales no nos servirán. Si, por ejemplo, el particular que es contraparte en el proceso pretende probar la existencia de una persona por medio de declaraciones testimoniales, documentos como fotografías y videos, pues ese medio de prueba no tiene la idoneidad legal, porque la ley me está diciendo, mire señor, este hecho de la existencia de una persona se prueba con un registro civil. El contrato de compraventa de un bien inmueble se prueba justamente con las escrituras públicas y eventualmente pues también el registro y demás. Entonces la idoneidad legal es justamente esa imposición que nos hace la ley y afecta, si lo queremos ver desde ese punto de vista, la libertad probatoria que por regla general tenemos en relación con todos los hechos. Entonces tenemos hasta aquí licitud acreditada, conducencia acreditada, pertinencia acreditada. Solo nos queda cumplir un requisito más para que el juez decrete los medios de prueba que nosotros estamos solicitando o aportando. ¿Y cuáles son esos medios de prueba? Libertad probatoria, documentos, declaraciones testimoniales, interrogatorio a la contraparte, entre otros. Esa utilidad, que es el cuarto requisito, ¿en qué consiste? En que los medios de prueba deben formar el convencimiento del juez, deben ser, como el mismo nombre lo dice, útil para que el debate que se está surtiendo en ese proceso judicial o arbitral sea dilucidado. Entonces, no podemos decir que hay utilidad cuando estoy llevando 20 declaraciones testimoniales para acreditar el mismo hecho. Entonces pensemos que la contraparte, el demandante, demanda al Estado argumentando por incluso en medio de control de reparación directa que hubo un accidente, cayó por no mantenimiento, pensemos el techo de una entidad estatal y ahí habían 30 personas evidenciando esa circunstancia. Mal haría ese demandante, ese particular, en llamar a 20 personas que vieron los hechos para que declare sobre ese mismo asunto fáctico. ¿Por qué? Porque aunque el medio de prueba es lícito, es conducente porque la ley me permite probar como yo quiera
ese aparente falla del servicio. Y aunque es pertinente porque tiene toda la relación con el caso, es inútil. Y es inútil, ¿por qué? Porque afecta la economía procesal, porque seguramente el juez con una o dos declaraciones o con un video o con fotografías, otros documentos, podrá ya formar el convencimiento sobre ese hecho de la caída del techo. Es decir, cuando nosotros hablamos de utilidad, lo que debemos hacer es que nuestros medios probatorios le sumen al debate, le sumen a todos y cada uno de los elementos que debemos acreditar como parte o contraparte según el asunto en el cual nos encontremos. Y cerramos nuestro íter probatorio con algo muy sencillo, la valoración. La valoración de los medios de prueba es básicamente asignarle el mérito que corresponde a cada medio probatorio. ¿Y por qué hago referencia justamente a la valoración? Porque si bien nosotros cuando formulamos los alegatos de conclusión le estamos diciendo al fallador, mire, usted debe hallarme la razón porque estos son los hechos que yo expuse, en esto fundamenté mis pretensiones o mis excepciones y están probados así, con documentos, con dictamen pericial, con una inspección judicial o cualquier otro medio de prueba. Si bien es cierto, nosotros hacemos esa tarea en los alegatos de conclusión, nosotros no le estamos otorgando un valor a los medios de prueba porque no tenemos esa potestad. Esa potestad radica únicamente en el juez. De allí que, contrario a lo que algunos manifiestan, yo sí tengo esa opinión hasta el día de hoy que estoy dictando esta charla, con que nosotros como partes, como defensores y demás, no hacemos valoración de los medios de prueba. Le decimos al juez cómo debe valorarlos, pero es este juez en la sentencia o en el laudo arbitral el que va a determinar, por ejemplo, si hubo un incumplimiento contractual, si hubo un accidente que genera una falla del servicio, si hay lugar, por ejemplo, a la nulidad y restablecimiento del derecho, entre otros. Es el juez quien en esa sentencia o laudo arbitral, si se trata pues de un tribunal, señalará cuáles son los valores que le otorga a las pruebas que ya se han recaudado. Entonces, teniendo en cuenta todo este aspecto teórico, ahora sí vamos a poder hablar de algunas referencias puntuales a los temas tecnológicos en materia probatoria y, por supuesto, a algunos medios probatorios. Entonces, concluimos con que nuestro íter probatorio va a ser esencial al plantear nuestra estrategia del caso y que debemos estar súper pendientes a la hora de determinar que cumplimos todos los requisitos para que nuestros medios de prueba sean decretados o incluso que sean no decretados los de la contraparte si no se cumplen esos 4 requisitos de licitud, conducencia, pertinencia y utilidad. Hablemos ahora de algunos cambios importantes que introdujo la Ley 2080 de 2021, que por supuesto, como lo hemos advertido minutos antes, modificó nuestro CEPACA. Y antes de hacer mención puntual de esos cambios, lo que debemos tener en cuenta es el tema de las vigencias también. Resulta que esta Ley 2080 tenía textos muy parecidos al Decreto 806, que no olvidemos fue el que reactivó el sistema jurisdiccional, activó la justicia en época de pandemia. Y miren que acá nosotros como funcionarios, como defensores, como litigantes incluso, debemos tener en cuenta en qué asuntos aplica netamente el CEPACA y qué asuntos aplicamos Código General del Proceso. Me refiero puntualmente porque sabemos que hay procesos en los cuales no todos se rigen por el CEPACA, sino que hay algunos que pueden ser también regidos solo por el Código General del Proceso. Y esta referencia es muy importante a mi juicio porque si bien el CEPACA ya en temas de tecnología, de virtualidad y demás solucionó el problema, no pasa lo mismo para aquellos procesos que se rigen solo por el Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque en esos asuntos resulta que el Decreto 806 aún hasta la fecha de hoy en la cual estamos dictando esta charla no se sabe
si sus normas van a formar parte de la normatividad permanente o si se va a adoptar, por ejemplo, alguna decisión de que ese decreto 806 aplique de forma indefinida, entre otros. ¿Qué pasa en este momento sobre el decreto 806? En junio termina su vigencia, porque al ser expedido como una norma en el marco de un estado de emergencia económica, social y ecológica, pues únicamente tiene una vigencia de 2 años. Esa vigencia de 2 años que se cumple ahorita en junio, pues da más interrogantes que respuestas frente a puntos tan trascendentes como ¿qué va a pasar con aquellos asuntos donde les es aplicable el Código General del Proceso? Tenemos que volver a la presencialidad, tenemos que mantener la virtualidad, aun cuando las normas no nos lo están diciendo tampoco tan claramente. Pues lo que sí es cierto es que actualmente cursa 2 normas importantes su tránsito legislativo. La primera es una norma que busca una reforma al Código General del Proceso, donde pasa algo muy parecido a lo que ocurrió con la Ley 2080 en el CEPACA, y es incorporar esas normas al ordenamiento jurídico de manera tal que la justicia digital siga dando todas esas bondades que nos ha traído a lo largo de los últimos años, a pesar del panorama. Y la segunda norma que debemos tener súper en el panorama es una ley, es un proyecto de ley que ya cursó todos sus trámites al interior del Congreso y ahorita está en el estudio de constitucionalidad, puntualmente en el despacho del magistrado Alberto Rojas Ríos. Estoy hablando de del proyecto de ley de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. ¿Y por qué digo que esa norma es muy importante y necesitamos saber qué va a pasar con la constitucionalidad de ese proyecto de ley? Porque ahí incluyó 2 normas donde dice que la virtualidad y las tecnologías de la información deben estar a la mano, al servicio de la justicia. Pero dicho proyecto de ley señala algo que a mi juicio es gravísimo. Dice que para las audiencias de práctica de medios de prueba se requiere la presencialidad. Es decir, estamos con los cangrejos si esa ley llega a ser aprobada y supera su estudio de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque claramente las grandes virtudes que ha tenido la justicia digital, aún en medio de las circunstancias difíciles que surgió en pandemia, pues lo que sí es cierto es que nos ha permitido contar con declaraciones testimoniales de testigos que se encuentran en Amazonas, y el proceso se está cursando, pensemos en Bogotá, en Medellín, una ciudad principal. Nos ha podido tener celeridad en el manejo de las audiencias, ha garantizado el acceso efectivo a la administración de justicia, que hay lugar mejor a miles de cambios, especialmente en temas de infraestructura tecnológica y demás. Sí, estamos de acuerdo, pero ha sido mucho más el avance y la puerta abierta a ese derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, especialmente en materia probatoria, que la eventual afectación o imposibilidad en materia de justicia. Entonces, muy pendientes estamos todos a lo que decía la Corte sobre esos artículos puntuales de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que pretenden modificarse. ¿Por qué? Porque tecnologías de la información y de las comunicaciones en materia probatoria es donde más fortaleza deberían tener. Haciendo esas anotaciones, entonces ahora sí podemos decir lo siguiente. Con la Ley 2080 que modificó el CEPACA, pues el escenario es claro. Hay justicia digital porque esa Ley 2080 incorporó unos cambios al CEPACA y con tranquilidad entonces podemos hacer miles de audiencias, ejercicio profesional y demás. Hubo cambios, por supuesto, en temas de competencia, hubo cambios en materia de recursos ordinarios, de recursos extraordinarios, y el derecho probatorio no fue el único que se vio también modificado. ¿Y qué pasa entonces con el Código General del Proceso? Ya veremos si se llegan a incorporar esas normas del decreto 806 y pasa algo parecido a lo que ocurrió con la Ley 2080 y el CEPACA o no. Y última recomendación, estar súper pendientes de lo que decía la Corte Constitucional en relación con el proyecto de ley de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, porque si se aprueban esas 2 normas o pasa mejor el filtro de constitucionalidad de esas 2 normas
que exigen la presencialidad en la práctica de las audiencias, pues en lo personal considero se estaría afectando gravemente pues la aplicación de las tecnologías al proceso, se estaría afectando el derecho de acceso a la administración de justicia y demás. Ya veremos qué dice la jurisprudencia constitucional sobre ese tema. Lo que sí es cierto es que grandes bondades trajo la ley 2080, especialmente en algunos artículos puntuales a los cuales haré referencia, que incorporó, por ejemplo, esta ley 2080 a el Estatuto de Arbitraje al CEPACA en materia de justicia digital. Quiero hacer referencia puntual al nuevo artículo 53A. Ese artículo 53A, que de hecho nos habla del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en el proceso digital, voy a resaltar algo que señala puntualmente la norma cuando dice, miren, ustedes, señores apoderados, dice, cuando las autoridades habiliten canales digitales para comunicarse entre ellas, tienen el deber de utilizar este medio en el ejercicio de sus competencias. Entonces, miren, hoy por hoy, casi todas las entidades públicas cuentan ya con los canales virtuales. Algunos están en mejora, otros en creación, pero lo que sí es cierto es que si ese canal virtual, ese canal digital está habilitado, sí o sí deben dar lugar a la aplicación justamente pues de esas tecnologías y demás. Hay unas normas que señalan que el gobierno podrá hacer unas regulaciones específicas, señalar un reglamento. La norma también habla, por ejemplo, que el ministerio deberá garantizar las condiciones de acceso a aquellas personas que no pueden pues acudir a la jurisdicción o a esas autoridades públicas y demás. Entonces, este artículo 53A, nuevo en nuestro CEPACA, es básicamente la base de esa posibilidad de tener cercanía en materia de tecnología de la información y de las comunicaciones con el usuario, con aquel ciudadano que necesita un apoyo en tema de infraestructura tecnológica para acudir justamente a la rama judicial o incluso a un proceso arbitral, entre otros. Otro artículo importante que está justamente ahí pegadito al 53C es el artículo 54. Y ese artículo 54 que habla puntualmente del registro de las tecnologías de la información y de las comunicaciones es esencial, porque si nosotros nos damos cuenta se están imponiendo unos deberes de registro con el fin de garantizar pues la tutela judicial efectiva. Si bien esto es aplicable también para autoridades administrativas, esto tiene impacto directo en la forma en la cual se va a desarrollar el proceso por las partes y demás, intervinientes, procuraduría, por supuesto la agencia, entre otros. Y el último artículo que en lo personal también me parece clave en el desarrollo de justicia digital es el artículo 186 del CEPACA. Ese artículo 186 habla justamente de las actuaciones procesales y se refiere de forma puntual señalando que todas las actuaciones, literal así dice la norma, todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse de forma escrita deberá realizarse por medio de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Es decir, todos y cada uno de los esfuerzos normativos lo que buscan es darle fuerza, darle poder a la justicia digital, aun cuando nosotros estamos hablando de este proyecto de reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que ustedes ya tienen en el panorama. Estas tres normitas, solo para hacer mención de algunas que encontramos en esa Ley 2080 que reformó nuestro CEPACA, pues nos marcan el camino de que las tecnologías de la información y de las comunicaciones son esa realidad, esos cambios de los cuales nos hablaba Eduardo J. Couture. Y como apoderados tenemos que acoplarnos a esos cambios. Y quiero hacer precisión entonces de algunos asuntos en donde hubo cambio ya en materia probatoria con esta Ley 2080. Y creo que el medio probatorio estrella que sale aquí con cambios es el dictamen pericial. Entonces, dentro de unos minutos hablaremos de dictamen pericial,
pero desde ya lo que queremos advertir es que esos cambios que se dieron con la Ley 2080, por una parte, exigen que todas las actuaciones que se puedan surtir de forma virtual deberán hacerse justamente usando las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Dos, que las referencias que se hacían al anterior Código de Procedimiento Civil ahora se hacen al Código General del Proceso. Que en materia de dictamen pericial, pues nosotros hoy por hoy seguimos conservando la posibilidad de que en los procesos en los que es parte una entidad estatal podamos solicitar el dictamen pericial, cosa que nos está prohibido en el Código General del Proceso, en los procesos que se rigen solo por Código General, y podemos, además de solicitar, aportar también los dictámenes periciales. Ese aporte se hará siguiendo pura y estrictamente las normas del Código General del Proceso. Ahora bien, aunque la Ley 2080 no hace unas precisiones puntuales en materia documental, en el sentido de indicar, por ejemplo, formatos en los cuales debemos aportar, o incluso en los que el juez o el tribunal arbitral valorará los medios de prueba, lo que sí es cierto es que debemos interpretar esa norma teniendo en cuenta los protocolos que ha emitido el Consejo Superior de la Judicatura, su sala administrativa, donde dice, miren, en materia documental es importante tener en cuenta cómo se lleva ese expediente digital, cómo se lleva esa importante mención, a mi juicio, de los formatos en los cuales aportamos los documentos, entre otros. Entonces, dentro de los cambios importantes, podemos anotar en materia probatoria también algo que antes no había ocurrido, y es justamente que las tecnologías de la información y de las comunicaciones pueden estar al servicio incluso de los jueces y de los apoderados. Puntual referencia, los drones. Son herramientas que perfectamente pueden utilizar nuestros jueces, podemos utilizar nosotros como apoderados para poder incluso tener, por ejemplo, fotografías, videos en territorios, en lugares donde se preferirá pues justamente acudir a este tipo de tecnología y no a los escenarios de justicia convencional, si lo podemos llamar así, donde el juez siempre se desplazaba junto a las partes, junto a los apoderados, entre otros, para ciertas prácticas puntualmente de inspecciones judiciales. Entonces, en este punto podemos decir, las tecnologías de la información y de las comunicaciones son todo, y son todo no solamente para la Ley 2080, sino para el CEPAC en general y para el sistema de justicia al cual nos vamos a enfrentar. Entonces, vamos a concluir acá este capítulo para empezar a hablar de unas referencias puntuales en materia de medios de prueba y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hablemos puntualmente de medios de prueba y tecnologías de la información y de las comunicaciones. Quiero empezar con una forma de recaudar medios probatorios que sin lugar a duda se potencializó con la pandemia pues que hemos venido viviendo los últimos años. Estoy hablando puntualmente de una especie de pruebas extraprocesales que se llaman las pruebas practicadas de común acuerdo. Esas pruebas practicadas de común acuerdo no las encontramos en el CEPACA, no las encontramos en la Ley 2080, sino que las encontramos en el artículo 190 del Código General del Proceso. ¿Y por qué hago referencia a estas pruebas practicadas de común acuerdo? Resulta que estos medios permitieron o permiten hoy por hoy que las partes se pongan de acuerdo, recauden un elemento probatorio, pensemos en las declaraciones testimoniales de unos sujetos, pensemos en interrogatorio incluso al perito cuando se está pues contravirtiendo un dictamen pericial y demás, y las partes mismas le allegan esas pruebas que practicaron al juez. Es decir, eso que nosotros solemos ver en muchas series y películas norteamericanas, Suits, películas, entre otros, pues es algo que el Código General del Proceso introdujo y es aplicable no solo
en asuntos civiles, comerciales, de familia, sino que son plenamente aplicables en nuestros procesos contenciosos administrativos. Y miren cómo funciona básicamente el tema de las pruebas practicadas de común acuerdo. ¿Qué se requiere en primer lugar? Que haya un acuerdo entre los apoderados de las partes dentro del proceso. No necesitamos que intervenga el juez, no necesitamos que intervenga ninguna otra autoridad, alcalde, notario, no, nada. Solo los apoderados de las partes. ¿Qué harán estos apoderados? Ponerse de acuerdo con qué medio de prueba es el que quieren practicar. Por fuera del proceso, en la oficina de la entidad pública, en la oficina de los apoderados, incluso por medios virtuales o digitales. ¿Qué harán entonces las partes? O los apoderados mejor. Se pondrán de acuerdo sobre el medio de prueba que querrán practicar, como ya lo anunciamos. Segundo, identificarán el medio de prueba que quieren que se practique. Tercero, aplicarán las normas, las reglas propias de cada medio de prueba. Y vamos a tener en cuenta dos aspectos especiales. No se pueden practicar de común acuerdo entre las partes aquellos medios probatorios donde alguno de los sujetos, o mejor, la misma naturaleza de ese medio de prueba, exija que participe el juez. El único medio probatorio donde es exigido esto, pues claramente será la inspección judicial. Porque, por ejemplo, si hablamos de declaración de documentos, lo podrán hacer solo las partes. Interrogatorio a la parte, declaraciones testimoniales, interrogatorio al perito, entre otros, todas esas podrán hacerse únicamente entre las partes. ¿Y qué harán después? Llevarle esos medios de pruebas que recaudaron a el juez, al tribunal arbitral, para que falle. Entonces, la prohibición estaría en uno, que se trate de una inspección judicial, porque claramente se necesita la presencia, la participación de ese fallador, juez, consejero de Estado, magistrado, tribunal arbitral. Y la segunda limitación o prohibición es que alguna de las partes esté representada por curador ad litem. En ese escenario se dijo no procedería, no podríamos usar esta gran y maravillosa figura de las pruebas practicadas de común acuerdo. ¿Y por qué no podremos hacerlo? Por temas de debido proceso y derecho de defensa. Ahí el código asume una posición bastante garantista y nos dice no podemos hacerlo. La invitación surge entonces, y haciendo de nuevo mención a ese decálogo, a ese mandato de Eduardo J. Couture, donde dice, mire, el derecho está en constante transformación. Una transformación es esa, las partes, los apoderados, mejor de las partes, se pueden poner de acuerdo para que en las oficinas o por medios digitales y demás practiquen las pruebas. El principio rector de esto, y creo que es el elemento clave para que nosotros podamos pues propiciar la práctica de medios de prueba entre las partes, pues es reconocer que las pruebas no pertenecen ni al demandante, ni al demandado, ni a la procuraduría, ni siquiera al juez. Las pruebas pertenecen es al proceso mismo y deben servir al proceso mismo. Entonces, dos recomendaciones para que podamos salir avante con esta práctica. Siento que es esa piedrita, esa piedra preciosa escondida en medio de las normas y que solo volteamos a ver ahorita en esta época de pandemia y especialmente en esos meses donde no había justicia dentro del país. Entonces, miren, las partes, puede estar, por ejemplo, un proceso suspendido porque hay una vacancia judicial. Pensemos en esos meses desafortunados donde no tuvimos justicia, o pensemos en que la audiencia para la práctica de los medios de prueba está muy demorada, faltan varios meses. Entonces ahí podemos acudir a esta figura. Pensemos incluso en que necesitamos la declaración testimonial de un testigo que tenemos en grave enfermedad. No necesitamos intervención del juez, no necesitamos intervención ni trámite adicional con alcalde, notario, nada. Las mismas partes, por intermedio por supuesto de sus apoderados, podrán ponerse de acuerdo para seguir las reglas y demás. Entonces las dos recomendaciones básicamente son, uno, que se haga una grabación de esa audiencia y que esa grabación sea ininterrumpida, es decir, que no se esté parando la grabación y después retomando. ¿Por qué?
porque así el juez, cuando le llevemos la grabación de esa audiencia, que puede hacerse en ambientes físicos o en ambientes digitales por medio de una plataforma Zoom, Teams, Web, lo que queramos, pues permita que el juez haga o forme mejor su convencimiento de forma muy sencilla y no esté pensando en que se pudo decir algo cuando se suspendió la grabación y demás. Entonces, recomendación número 1, mantener la grabación sin pausas y detallada de todo. Y recomendación número 2, tener en cuenta que acá, cuando se trata de la práctica de las pruebas practicadas de común acuerdo entre las partes, previstas, insisto, en el artículo 190 del Código General del Proceso, se pueden aportar, se pueden allegar al proceso en cualquier momento hasta antes de que el juez o el tribunal arbitral dicte su sentencia. ¿Esto qué implica? Que si nosotros, los apoderados de las partes dentro del proceso, nos damos cuenta que hay un medio probatorio que sería esencial para formar el convencimiento del fallador, pues podríamos ponernos de acuerdo, practicar ese medio de prueba y llevárselo al juez, incluso, por ejemplo, para la audiencia en la cual va a dictar el fallo o incluso en la práctica misma de otros medios de prueba. Entonces, esta piedrita que yo digo es como literal un diamante en medio del Código General del Proceso, creo que es una estrategia maravillosa a nivel probatorio que debemos usar y donde plenamente son aplicables las tecnologías de la información y de las comunicaciones y van a impactar de forma positiva la celeridad en todos y cada uno de los procesos. Recordemos entonces que las pruebas pertenecen al proceso y no a las partes. Ese es el fundamento de todo. Segundo medio probatorio que cobra mucha importancia de cara no solo a la reforma de la Ley 2080, sino de cara a las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Hablemos del dictamen pericial. Antes de la reforma del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, como consecuencia de la expedición de la Ley 2080 de 2021, existían ciertas lagunas, existían ciertas dificultades porque básicamente pues habían unas referencias al Código de Procedimiento Civil que en ese entonces decía si se puede solicitar el dictamen pericial. Pero al ser derogado ese Código de Procedimiento Civil, entrar el Código General del Proceso y tener una nueva concepción de la prueba pericial diciendo ya no se puede solicitar sino solo se puede aportar, pues quedaron unas dificultades de interpretación sobre cómo se tramita esa solicitud de dictamen pericial. Pues la Ley 2080 básicamente nos resuelve esa dificultad. Entonces, cuando se trata de solicitud de dictamen pericial, se seguirá el trámite ahí establecido que básicamente pues otorga facultades al juez para que decrete ese dictamen pericial si considera que se cumple la licitud de la que ya hemos hablado, la conducencia, la pertinencia y la utilidad. Ahí mismo señalará cuáles son las preguntas que debe absolver ese perito. Recordemos que recurrimos a este medio de prueba, a los peritos, cuando necesitamos probar hechos científicos, técnicos o artísticos que necesitamos sean traídos al proceso. ¿Por qué? Porque claramente son hechos, son circunstancias respecto de las cuales no son especializados nuestros jueces, ni siquiera los apoderados somos especialistas en esos temas. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de un tema de infraestructura, donde hay controversias sobre los aditivos que se utilizaron en el hormigón o en el concreto en esa obra de infraestructura, pues perfectamente podemos acudir a una prueba especializada para acreditar esos hechos que requiere conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales. Típico caso también en temas de responsabilidad médica. Pensemos en una presunta falla del servicio porque la EPS o la IPS o los mismos médicos incurrieron en una mala praxis. Pensemos en una cesárea o incluso en un parto y eso generó pues que hubiera hipoxia neonatal, que es justamente cuando le falta oxígeno en el cerebro y genera afectaciones a el recién nacido. Entonces, en ese caso claramente estamos hablando de asuntos que requieren un conocimiento especializado técnico, científico o incluso artístico cuando se trata pues de debates litigiosos o probatorios importantes. Entonces,
Si nosotros acudimos al dictamen pericial, tenemos dos caminos. O solicitárselo al juez, donde ya sabemos que decretará el medio de prueba si se cumplen los requisitos, y ahí señalará las preguntas que deberá absolver este perito, con la anotación de que el valor a pagar por los honorarios se va a fijar es al final. Ya no se va a fijar al inicio los honorarios del perito, lo cual es muy bueno, porque así esa remuneración que se haga pues va a atender mucho más a las circunstancias propias de ese dictamen. Pensemos en que era un tema muy complejo, pensemos en que el interrogatorio que se le hizo al perito en la audiencia se extendió por varias horas, que implicó, por ejemplo, unos estudios mucho más altos, viajes, por ejemplo, pensemos en un tema de infraestructura, a las obras y demás. Entonces, siento que en mi apreciación personal, el hecho de que se esté fijando esa remuneración al final, pues es algo que atiende mucho más a la realidad del dictamen pericial. O incluso se puede tratar de un caso que aparentemente revestía una complejidad altísima, pero no implicó tanto esfuerzo en la hora práctica o a la hora de la verdad cuando nuestro perito está elaborando dicho dictamen. Por supuesto, los costos de ese dictamen irán a cargo de quien solicitó dicho medio de prueba. Entonces, esa solicitud será tramitada por el juez si se cumplen los requisitos. Y tenemos otro camino, no solicitar, sino aportar ese dictamen pericial. El aporte del dictamen pericial pues se regirá por lo que está establecido en el Código General del Proceso. Básicamente lo que tenemos que hacer es tener en cuenta ese íter probatorio y decir, mire, estoy en la demanda, estoy en la contestación o en el traslado de excepciones de fondo. Ahí es cuando debo aportar ese dictamen pericial. Es cierto que justamente porque se trata de asuntos especializados que dependen de un tercero como lo es el perito, que el perito no es el íntimo amigo de los abogados ni el juez, sino que es un tercero especializado en ciertos asuntos que necesitamos traer justamente ese conocimiento acá al proceso para que nos explique a todos, incluso al juez, y se puedan acreditar los hechos en que se fundan pretensiones o excepciones. Pues eso implica que ese perito no solamente pues tenga ese deber de lealtad, le aplique el régimen de también de cara al juez de impedimentos y recusaciones, entre otros, pues lo clave aquí es que ese perito, para nosotros ejercer el derecho de contradicción o el derecho de defensa, pues puede tomarse un tiempo que a veces no se ajusta a los términos del proceso. Me explico en otras palabras. ¿Qué pasa si se presenta la demanda? Se presenta la contestación con un dictamen pericial. Pues el traslado de las excepciones por regla general va a ser de 10 días, dependiendo del proceso, y esos 10 días pueden resultar insuficientes, uno, para contratar el perito, dos, para que ese perito pueda estudiar toda la información y elaborar su dictamen, y tres, pues para que nosotros como apoderados leamos el dictamen, los clientes, incluso la entidad o quien corresponda lo lea y apruebe pues que ese medio de prueba se allegue en el proceso. Entonces, si estas oportunidades llamadas demanda, contestación o términos de traslado son insuficientes, podemos ponerle de presente esa circunstancia al juez o al tribunal arbitral, al fallador, y decirle, mire señor operador de justicia, usted está en el deber de otorgarme un término adicional. Y ese término adicional no puede ser inferior a 10 días. ¿Esto qué hace? Garantiza el derecho de defensa, lo que hoy por hoy podemos hablar de derecho fundamental a la prueba. Entonces, si no logramos aportar ese dictamen pericial, sabemos que no vamos a alcanzar a tener ese dictamen en ese tiempo de las oportunidades probatorias que ya anotamos en nuestro íter y hace unos minutitos, pues podemos recurrir a esa solicitud al juez de deme un tiempo adicional. Debemos pedirlo, no opera de oficio. Si no lo pedimos, pues nos vamos a quedar sin nuestro medio probatorio en el cual íbamos a acreditar o controvertir ciertos hechos. Entonces, cuando ya tenemos nuestro dictamen pericial,
aportado o bien porque fue solicitado y lo rindió ya nuestro perito, recordemos que el trámite de objeción por error grave ya no se da. Eso era propio del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es lo que procede? Tenemos 3 caminos. El primer camino es aportar un dictamen pericial para controvertir el que me aportó la contraparte. Es decir, el demandante tiene su dictamen pericial y con él funda los hechos en que se fundan sus pretensiones. ¿El demandado qué puede hacer? Pues aportar otro dictamen con el fin de atacar, de controvertir ese primer dictamen. Esa es la primera opción. Armas iguales para ambas partes. Segunda opción, puedo no aportar un dictamen, sino solicitar el interrogatorio al perito que aportó ese otro dictamen. En ese interrogatorio, entonces, podemos hacerle preguntas a ese perito sobre la elaboración del dictamen, las conclusiones a las que llegó, la misma idoneidad y experiencia de ese perito, entre otros. Y las preguntas incluso no tienen las restricciones que tendría, por ejemplo, el interrogatorio de parte, porque no hay un límite de 20 preguntas. Incluso podemos hacerle cierto tipo de preguntas asertivas, podemos hacerle preguntas que permitan aclarar ciertos hechos, entre otros. Entonces, primera forma de contradicción, como ya la dijimos, aportando otro dictamen. Segunda forma de contradicción, llamando a ese perito a interrogatorio en audiencia. Y tercer camino, tercer posibilidad, pues hacer las dos cosas. Aportar otro dictamen para controvertirlo y llamar también a ese otro perito que elaboró el dictamen pericial de la contraparte. No podemos olvidar que guardar silencio también es una forma de contradicción. ¿Eso qué implica? Que si alguno de los sujetos no llamó o no solicitó el interrogatorio de un perito, no aportó otro dictamen, sino que simplemente se quedó callado, pues se entiende que ejerció su derecho de contradicción, porque guardar silencio también es plenamente válido en el marco de una defensa. ¿Que puede no ser lo más estratégico? En la mayoría de los casos sí, pero es algo que plenamente puede hacer cada uno de los apoderados o de las partes en relación con no solo el medio de prueba de dictamen pericial, sino cualquier otro. Ahora bien, cuando hablamos de los documentos, de los medios de prueba documental, aquí hay unas precisiones importantes que considero todos debemos tener en cuenta de cara justamente a las tecnologías. Cuando hablamos de documento, el término, el concepto de documento es absolutamente amplio y decimos, o la ley mejor dice que es documento cualquier elemento que pueda ser representativo, declarativo y demás de la voluntad de las personas. Incluso pensemos que si hay una inscripción no en una hoja sino en una pared y ahí se encuentra, por ejemplo, una manifestación de una voluntad y demás, se dice que ese es un documento. Un documento puede ser también un documento electrónico. Es decir, recordemos la ley 599, donde nos habla de los mensajes de datos. Pensemos en la conversación de WhatsApp, pensemos en los correos electrónicos. Muy de moda ahorita con nuestras redes sociales. Un trino en la plataforma Twitter, una foto en Instagram, una publicación en Facebook, entre otros. Todos esos son documentos. Una foto es un documento, un video, e incluso un audio, una voice note de WhatsApp, entre otros, son documentos. Entonces no pensemos que documento es simplemente la carta o el contrato. Un documento puede ser físico, puede ser electrónico. Lo importante es pues que represente o que declare la voluntad y demás de alguien. ¿Y por qué considero importante la apreciación o la diferenciación entre uno y otro? Por una parte, porque los documentos tienen una valoración distinta. Si estamos hablando, por ejemplo, de un correo electrónico y yo cojo y lo imprimo y lo allego al juzgado, el juez va a valorar ese medio de prueba como un documento físico, no como un documento electrónico o como un mensaje de datos para ser más apropiados con el lenguaje. No lo va a valorar como mensaje de datos. ¿Por qué? Porque se toma como una impresión. Lo mismo ocurriría, por ejemplo, con un mensaje de WhatsApp.
Si nosotros hacemos el screenshot, el pantallazo y demás y lo aportamos en un proceso, pues la valoración que va a hacer el juez va a ser de cualquier documento físico, porque es una impresión, es una copia, y no va a ser la valoración como tal de mensaje de datos. Quiero hacer lectura puntual de esto que acabo de señalar, que lo dice justamente el artículo 247 del Código General del Proceso. Miren que la norma puntualmente dice: serán valorados como mensajes de datos los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que lo reproduzca con exactitud. Y acá está la clave. La simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos. Y uno puede decir, bueno, no importa, documento, pues me van a valorar el screenshot de WhatsApp o del correo electrónico o la publicación de la red social que corresponda como documento. Sí y no. Si nosotros queremos dotar de certeza al juez sobre ese correo electrónico que no ha sido alterado, que no ha sido modificado, o todo lo contrario, vamos a atacar ese correo electrónico que aportó la contraparte y demás, si nosotros lo tenemos en el formato que corresponde, pues prácticamente podremos ejercer un mejor derecho de defensa, podemos controvertir mejor el documento, y no si lo hacemos simplemente en físico como una impresión. Entonces, desde el punto de vista, bien sea de que lo aportamos o de que vamos a controvertirlo o a refutarlo para una eventual, por ejemplo, tacha de falsedad o desconocimiento, según aplique, pues lo mejor siempre va a ser aportarlo en el mismo documento origen. Es decir, lo correcto no es sacarlos en PDF, lo correcto no es hacer el screenshot y aportar como foto, no, sino que existen plataformas, y acá pueden incluso buscar tutoriales en YouTube, incluso Google, que señala cómo pueden descargarse esos documentos de WhatsApp, correos electrónicos y demás. Con lo más sencillo, por ejemplo, con los correos electrónicos, que es lo más común que uno suele aportar a lo largo de los procesos, es la aplicación de Outlook, y ahí sale la opción de guardar como correo electrónico, no imprimir, no sacarle el screenshot, la foto, el pantallazo, no, sino guardarlo en ese mismo formato de correo electrónico y aportarlo así, porque ahorita pues justamente eso es lo que nos va a permitir a nosotros el día de mañana pues acreditar que el documento no ha sido alterado, no ha sido modificado y demás. Entonces, si estamos en la otra posición, pues también nos servirá a nosotros para atacar ese documento o ejercer nuestro derecho de contradicción de mejor manera. En este sentido, pues a mi juicio, el tema de tener claridad de que los mensajes de datos, las notas de voz, los videos y demás tienen su formato específico, pues ese es el camino que deberíamos recorrer. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de documentos, debemos tener presente una remisión, acá como a modo de paréntesis, al expediente digital. Usamos mucha terminología y equiparamos expediente digital, digitalizado, electrónico, como si fueran términos sinónimos. Lo cierto es que no son sinónimos, no son idénticos, sino que el expediente digital es aquel que tiene un cifrado, una protección especial que me permite a mí asegurar un principio clave, y más en justicia digital, que es la inalterabilidad y la seguridad. Entonces, expediente digital, aún hoy por hoy nosotros no lo tenemos. Tenemos expedientes electrónicos, o si lo queremos ver, expedientes híbridos, porque hay una parte física, otra parte que se digitalizó, es decir, se escaneó, o documentos que ya también son electrónicos porque nacen a la vida siendo electrónicos, tienen la firma del juez, bien sea digital, electrónica, digitalizada, entre otros. Pero lo que sí es cierto es que hoy por hoy no contamos con un expediente digital. Este es uno de los asuntos en los cuales necesitamos robustecernos como justicia, y hay programas ya del Consejo Superior de la Judicatura tendientes a esta implementación muy necesaria en materia documental.
Y cierro entonces ese paréntesis en relación con los expedientes digitales para decir que nosotros hoy por hoy necesitamos tener muy claros tecnologías que ya vienen aplicándose y que en Europa han sido exitosas, incluso en España. Entonces quiero hacer mención puntual de temas de blockchain, de inteligencia artificial, pero antes de eso vamos a hacer una precisión en materia de declaraciones. ¿Qué pasa con las declaraciones? Hay miles de posturas dependiendo del juzgado, dependiendo del distrito judicial, incluso dependiendo de la corporación. Algunos dicen, ¿cómo se le ocurre que va a recibir por teléfono la declaración del testigo? ¿Cómo se le ocurre que va a recibir por teléfono o va a llevar a cabo por teléfono el interrogatorio al perito, entre otros? A mi juicio, y teniendo en cuenta el fundamento normativo, pues hay libertad de medios de prueba. El Código General del Proceso, el CEPACA, la Ley 2080, el Decreto 806, todas esas normas no impiden que se puedan practicar medios de prueba por medio telefónico, por medio virtual. No, todo lo contrario, dice practique de forma digital, practique de forma virtual. Aun cuando muchos juzgados sean renuentes a ello, lo que sí es cierto es que no hay un fundamento normativo para decir que no se pueden practicar por teléfono. Hay contradictores, hay defensores justamente de ese tema, puntualmente del teléfono. ¿Por qué? Porque los defensores dicen, mire, uno como juez no está predispuesto a saber, por ejemplo, cómo actúa, cómo se mueve, cuáles son las expresiones de ese sujeto que me está rindiendo declaración. Y al no tener esa predisposición de cómo se ve y demás, pues algunos jueces dicen, me es mejor fallar, porque literal es como la diosa Artemis que tenía su venda en los ojos y así emitía una decisión. Ahora bien, los opositores dicen, no, es inconcebible, para mí es esencial ver el testigo cómo actúa, para dónde mira, cómo responde, qué cara hace cuando está hablando, entre otros. Opositores o defensores, lo cierto es que la norma jurídica no impide que se practiquen esos medios de prueba de declaraciones testimoniales, de parte, interrogatorios a peritos o también interrogatorios a la parte, por medios no solamente virtuales en el sentido de plataformas, videos y demás, sino también telefónicos. Es decir, que al no existir una norma que impida, que prohíba y demás, está completamente permitido. ¿Qué creo yo? Que por seguridad jurídica siempre debería, o más que seguridad jurídica, es para tener mucha más cercanía al principio de inmediación a la prueba y demás, tener la posibilidad de ver y escuchar a ese sujeto que va a rendir la declaración, por Zoom, por Teams, por Webex, lo que corresponda. Sin embargo, en ciertos casos donde claramente, por ejemplo, nuestro testigo no tiene facilidad de acceder o por circunstancias técnicas no es fácil contar con ello, perfectamente se puede hacer por vía telefónica. Quedarán ustedes a adoptar la posición que consideren, pero lo que sí quiero que tengamos súper presente es que no existe fundamento normativo para negar una declaración que sea rendida por teléfono, bien sea de un perito, bien sea de la parte y demás. Ahora bien, lo que sí es cierto es que las tecnologías de la información y de las comunicaciones, la práctica de los medios de prueba en entornos digitales, hizo que todos, no solo jueces, no solo magistrados, no solo tribunales arbitrales, sino todos nosotros construyéramos nuevas reglas de la experiencia. Es decir, que estas nuevas reglas de la experiencia lo que nos han permitido y nos permitirán de aquí en adelante es saber, por ejemplo, cuando un testigo está diciendo mentiras, cuando está siendo evasivo y demás, pero ahora ya no de forma física, sino en entornos digitales. Esa construcción de nuevas reglas de la experiencia, de la lógica y demás, pues permitirán que nosotros en nuestros alegatos de conclusión generen impacto en el juez para que cuando él valore los medios de prueba, pues pueda asignarle el mérito que corresponda y nuestras pretensiones o nuestras excepciones puedan salir avante. Hay miles de anotaciones más que podríamos hacer en materia probatoria, el tiempo no nos lo permite, pero
Claramente, el desarrollo que está teniendo la justicia y más en entornos digitales cambia todo, cambia la forma de hacer la profesión y estos son los pasitos que tenemos que seguir siguiendo. Dentro de los grandes cambios que han traído las tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC a nuestra justicia, hay dos asuntos que deberían buscarlos. No tienen mucha relación aparentemente con la justicia porque se trata de blockchain, de inteligencia artificial, pero hoy por hoy ya son una realidad en todos los sistemas de justicia, incluyendo el nuestro. Cuando hablamos de blockchain, es una tecnología súper disruptiva que ha venido a cambiar la forma de realizar negocios, entre otros. Es muy famosa porque es la que se utiliza para los criptoactivos, las criptodivisas y demás. Y esta tecnología creo que va a ser clave en unos pocos años para proteger nuestra información. El expediente digital del que hablamos aún no tenemos, sino que es electrónico. La práctica de las pruebas seguramente va a cambiar también porque nosotros vamos a poder tener documentos que pueden estar protegidos por esta tecnología de blockchain y demás. Entonces esta básicamente es una invitación para que busquemos un poco más sobre blockchain. En España ha habido buenas experiencias, especialmente en temas, por ejemplo, de negocios inmobiliarios, en temas de licitaciones privadas que los hacen bajo esta estrategia. No estamos muy lejos de eso. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, creo que es un poco más conocido para todos nosotros. No nos va a desplazar a nosotros como abogados, no va a desplazar a los jueces y demás. Va a ser una herramienta que podremos usar, por ejemplo, para conocer toda la jurisprudencia en materia de responsabilidad médica, toda la jurisprudencia en relación con contratos de concesión bajo el esquema de asociación público-privada, entre otros. Cualquiera de los temas que se nos ocurran va a poder ser ayudado, por supuesto, por la tecnología con inteligencia artificial y demás. La Corte Constitucional, de hecho, creo que muchos de ustedes seguramente lo saben, tiene ya programas de inteligencia artificial a la hora de escoger las tutelas que va a revisar, entre otros. Concluyo entonces haciendo esa invitación a que busquemos un poco sobre tecnologías como blockchain, como inteligencia artificial, artefactos que van a poder servirnos en el desarrollo de la práctica de pruebas, como son los drones, que son un poco más comunes, e incluso las impresoras 3D. Cuando uno está representando, por ejemplo, la obra de infraestructura, cuando uno está representando, por ejemplo, la falla del servicio o defendiéndola en temas de responsabilidad médica, entre otros. Así las cosas, entonces podemos concluir con lo siguiente. El hito probatorio va a ser el que a nosotros nos marque la estrategia que debemos a nivel probatorio seguir, teniendo en cuenta que debemos cumplir todos esos requisitos de licitud, conducencia, pertinencia y utilidad para que nuestros medios de prueba no sean rechazados, sino que sean decretados por el juez. Tener en cuenta que las tecnologías impactaron nuestro conocimiento, nuestra forma de desarrollar nuestra actividad profesional, y la práctica de pruebas es ejemplo de eso. Tenemos ahora nuevas reglas de la experiencia y tenemos ya un camino de tecnologías de la información y de las comunicaciones por medio del cual vamos a desarrollar toda nuestra actividad probatoria. En materia de documentos, recomendación, aportarlos siempre en el formato en que se originaron, se enviaron, se recibieron, entre otros, y recurrir, por supuesto, a diferentes elementos que nos van a servir para ejercer una mejor defensa. Así estaríamos en ese perfecto escenario en el que pensaba Eduardo J. Couture, siendo no un poquito menos abogado, sino ser un poquito más abogados, conociendo la realidad del cambio que vive nuestra justicia y la tecnología. Gracias.